es un muchacho joven que siente la vocación del canto. Yo no sé si es bueno o es malo. Ustedes son mis amigos y podrán juzgarlo mejor que yo. Les pido, pues, que si vale, me lo alienten. Y si no es ese su camino, me lo desengañen. Pero sin hacerlo sufrir mucho porque es mi hijo. Hijo de Buenos Aires, me llaman el porteñito, el criollo más compadrito que en esta tierra nació. Cuando un tango en la vihuela raje a algún compañero, no hay nadie en el barrio entero que baile mejor que yo. No hay ninguno que me iguale a bailar el tango criollo, porque largo todo el rollo cuando me pongo a bailar. Y si alguno compañero quiere compar la parada, yo le hago una compadrada y se tiene que afianzar. ¿Es difícil ser cantor como sos y llamarte Hugo del Carril? Es un poco difícil. Es bastante responsabilidad. Hay que tratar de hacer las cosas bien, al menos tratar de hacerlas bien. Y es un gran peso que uno lleva encima. Pienso que las cosas hay que hacerlas de mejor manera posible y tratar de hacer quedar bien al padre de uno, ya que ha hecho tantas cosas y las ha hecho bien. Pienso que es un poco difícil, bastante difícil, diría. Hugo, creciste viendo cantar a tu padre. ¿Qué recogiste de eso? Casi todo. No sé si bien o mal, pero casi todo. Yo me crié no escuchando ni a Palito Ortega ni nada de eso, simplemente escuchaba sus canciones, veía sus películas siempre, y ya desde chico ya me dediqué solamente a escuchar el tango. Es así que mi sobrino, que también se llama Hugo Mariano por Mariano Mores, ya le gusta el tango. Le ponemos otra música y dije, no, le dice, no, eso no me gusta, ese tango quiero. Y vamos haciendo un poco el clan de los Hugos y hemos salido todos cantantes de tango. Vos escuchaste cantar a tu padre muchas veces, claro. Siempre, cada vez que él actuaba, fuese en la carpa, en algún teatro, me colaba yo y me llevaba él. Pero en Mar del Plata pasó algo muy curioso. Después de que él hacía unos cuantos años que no cantaba, que cantó una vez en el San Martín, luego paró, no quiso cantar más y se vio entusiasmado con mi lanzamiento como cantante. Y se encerraba conmigo en la habitación de música que tenemos en casa y ensayábamos ahí todos los días. Practicamos un tema juntos y luego él consiguió un contrato en el Chateau Frontenac, donde él iba a regresar a su actividad como cantante. Y esa tarde pasó algo bastante curioso, que es escuchar al padre de uno y sentir que está cantando mejor que nunca. Esa tarde cantó una barbaridad. Cantó, para mí, a mi gusto, cantó mejor que nunca. ¿Esa tarde tenía cuántos años? 75. Si tenés que elegir un tango, ¿cuál? Para mí, un tango para cantar yo. Sí. No tengo predilectos, cualquiera me viene bien porque todos me gustan. ¿Tu padre cuál elegiría? Pienso que Malevaje, él elegiría Malevaje. Decir, por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más pienso. El Malevaje extrañado me mira sin comprender, me ve perdiendo el cartel de guapo que ayer brillaba en la acción.
No ve que estoy empresado, vencido y maniado en tu corazón. Te vi pasar cambiando altanera con un compás tan hondo y sensual que no fue más que verte y perder la fe, el coraje, el ansia de guapear. No me has dejado ni el pucho en la oreja de aquel pasado malevo y feroz. Ya no me falta para completar más que ir a misa a hincarme a rezar. Mano a mano, maestro. Rechiflado en mi tristeza, hoy te bojo y veo que ha sido. ¿Qué opinión tiene, señor de Hugo del Carril? Y de Hugo del Carril, que es un ídolo del pueblo argentino, por muchas razones. Lo ha demostrado en todo lo que ha emprendido en el cinematógrafo, ha hecho películas de renombre que ninguno de la época nos podemos olvidar. ¿Y qué le puedo decir más? Ha sido un perseguido político, es un ídolo del pueblo. ¿Qué opinión tiene usted de Hugo del Carril? Es maravilloso. De que era chica lo admiro. Es maravilloso. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado. No me importa lo que has hecho, lo que haces ni lo que harás. Los favores recibidos, creo habértelos pagado. ¿Qué opinión tenés de Hugo del Carril? Bueno, ante todo el respeto hacia Hugo del Carril como personalidad, trayectoria, como cantante. Es decir, yo creo que es bastante vasto, ¿no? Digamos, hablar sobre Hugo del Carril. Si es como actor, como un gran actor. Si es como cantante, bueno, yo pienso que no merece ninguna discusión. Y más allá de eso, bueno, digamos, no podría hablar sobre su vida privada, porque evidentemente no sé qué es lo que se podría decir sobre la vida privada de Hugo del Carril, pero creo que ante todo merece muchísimo respeto como ciudadano, ¿no? Un hombre extraordinario, bondadoso en todos los aspectos. La vida le fue injusta. Fue un hombre recto en todos los aspectos, porque lo conocí de chico. Extraordinario en todos los aspectos de la vida. ¿Qué opinión tenés de Hugo del Carril? Que es un buen cantante y que estuvo enfermo pasando por una crisis muy lamentable, ¿no? Y ahora se está recuperando mejor. El Cari gran argentino, evidentemente. Además muy hermoso, muy buena voz, ¿eh? Sí, creo que después de, digamos, es la continuación de alguna forma en el tango de Gardel, en la forma de expresar el tango. El bacal que te acamala tenga pesos duraderos, que te abracen las paradas con compadres milongueros y que digan los muchachos, es una buena mujer. ¿Cuántas películas filmaste con él, Sabina? Filmé 3 películas con Hugo. La primera fue La vida es un tango. La vida es un tango. La segunda fue una adaptación de Los derechos de la salud de Florencio Sánchez, que se llamó Pasión imposible. Que ahí no cantamos porque era una tragedia todo. Y después la tercera película, que fue una gran satisfacción, que Hugo me llamara para compartir su película, su primera película, que fue Historia del 900. No sé si se acordarán ustedes, fue una película hermosa. Como actor de cine, Sabina, ¿Hugo era un hombre difícil o era dócil con los directores? Muy dócil. Además, fíjate vos, que es una maravilla lo bien dirigida que está esa película, que fue la primera película que hizo Hugo, y con un vestuario. Me acuerdo siempre que en aquel tiempo no había ni un pedacito de seda natural en la Argentina. Y Hugo trajo a un modista de Italia
Antoine, y todos los trajes míos de la película eran de encajes y de sedas naturales y de rasos, y bueno, una belleza fue. Fue uno de los vestuarios más lindos que se hicieron en el cine argentino. Vos que tuviste la suerte de ser dirigida por él, ¿sentiste o advertiste que era diferente como director que como actor? Fíjate que en aquel momento no, yo no me di cuenta. Filmaba con Hugo, me gustaba, pero hace poco pasaron la película y yo lo llamé a Hugo a la casa y le dije, qué maravilla, Hugo, qué bien dirigida estaba esa película, qué pena que no pudiste seguir dirigiendo más, con todas las películas tan bien dirigidas como él lo hacía. Sabina, ¿cuándo lo conociste a Hugo del Carril? Bueno, a Hugo lo conocí, la primera vez que lo vi fue en el viejo edificio del diario La Nación, en Radio La Nación. Él cantaba allí y yo también. Todavía él no había hecho películas. El director artístico era el señor Quesada, que después fue representante de Hugo y representante mío también. ¿Cantaban a dúo o por ahora por separado? No, cantábamos por separado, por supuesto. Sin embargo, ustedes hicieron un dúo muy famoso en una película, ¿te acordás? Bueno, sí. Cantamos La Payanca, En la vida es un tango. Fue muy lindo hacerlo. Esa fue la primera película que hicieron juntos. Fue la primera película que hicimos juntos, sí. Fue la primera película mía como primera figura femenina. Y la verdad que me gustó mucho hacerla con Hugo y con esos actores Tito Luciardo y Florencio Parravicini, nada menos. Se hacían un viajecito por todo el mundo en la película, ¿no es cierto? Sí, la verdad que sí, fue lindo. Y ahí era donde cantabas esa canción muy conocida, no sé si la recordás. ¿Cuál? Algo sobre Gabino el Mayoral, ¿puede ser? Eso fue muy gracioso. Manuel Romero llamó a Lea Conti, que era una vieja actriz de teatro, porque Gabino el Mayoral era un sainete. Y entonces ahí se bailaba y se cantaba. Yo aparentaba tener 15 años, y Hugo también. Y bueno, él vestido de vigilante, y yo con una pollera con cola, un poco de cola, cantábamos un pedacito de Gabino el Mayoral y bailábamos. Yo me acuerdo que les decía, no me vengas con paradas, te digo, que no te llevo el apunte. A ver si alguno, no me acuerdo más, pero Hugo me contestaba. Y era muy lindo porque ese sainete fue tan gracioso, y esa es la parte que la gente no va a olvidar nunca de la película. ¿Y vos le llevabas el apunte a él? Porque era muy galán en ese momento. Sí, uy, Hugo era terrible. Siempre fue terrible. ¿Lo seguían mucho las chicas? Lo seguían mucho las chicas y él le llevaba el apunte. Payanca, payancita de mis amores, mi vida la llenaste de resplandores. Blanca, payanquita, payanca de mi amor, ya te he perdido. Tú eres una flor y solo tu recuerdo fiel me ha seguido. Esta historia comenzó a escribirse el 30 de noviembre de 1912. Ese día, en la serena humildad de una casa del barrio de Flores, nacía un varón. Sus padres, Hugo Fontana y Orsolina Argentina, ambos inmigrantes italianos, lo bautizaron como Piero Bruno Hugo Fontana.
para la memoria popular nacía, sencillamente, Hugo del Carril, un hombre. Ya en los primeros gestos aprendió a mirarle fijo a la vida. Sus padres se separaron cuando apenas tenía 2 años. Hugo quedó entonces a cargo de una familia de origen francés, los Faure. Lo llamaban Pierrot. No obstante que mi primer idioma fue el francés. Vale decir que el castellano yo a esa edad no lo conocía, sino a través de una persona de servicio que los sábados se escapaba a los piringundines y había aprendido el tango Cara Sucia. Me enseñó a cantarlo en castellano y a los 3 años yo cantaba Cara Sucia. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? Eran otros hombres, más hombres los nuestros. No se conocían coco ni morfina. Los muchachos de antes no usaban comida. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? 25 abriles que no volverán. Claro, Hugo del Carril es el cantor que cuando yo era gurí quería ser. Por cómo se paraba, cómo cantaba, las cosas que cantaba y todo lo que significaba. Cuando fui adolescente también quise ser como él. Y ahora que yo soy adulto, también quiero ser como Hugo del Carril. Hugo del Carril es la imagen de la voz de nuestro pueblo. De que si todo nuestro pueblo, todo nuestro país, fuera una sola persona, bueno, serían Gardel o Hugo del Carril. Ese es más o menos digamos, la distancia que mide en tiempo. Si Gardel, Hugo del Carril y estos cantores que hoy estamos eligiendo nosotros. Y además, ¿saben por qué? Porque lo siento como un familiar, como esos tíos que uno no conoce demasiado del trabajo de él, pero que es absolutamente nuestro y necesario, imprescindible. Y como uno quiere ser necesario, imprescindible, trata de parecerse. Aquel adolescente pintón que a los 13 años cantaba serenatas al pie de los balcones, ya se acercaba sin darse cuenta a su imagen de galán cantor. En 1935 debuta profesionalmente en Radio Nación. Un año después graba su primer disco, Yo soy aquel muchacho, y se inicia como actor en Los muchachos de antes no usaban gomina. Su voz y su pinta comienzan a asociarse definitivamente con el cine. Filma La Vuelta de Rocha, Tres anclados en París, Madreselva, La vida es un tango. En 1939, Alberto de Zavalía lo elige para el rol protagónico de La vida de Carlos Gardel. Para entonces, su talento ya es tan reconocido como su integridad, su coherencia, su romance con la causa popular. En 1949, un año después de debutar como director en Historia del 900 y por pedido especial de Juan Domingo Perón, graba La Marcha Peronista con la Sinfónica del Teatro Colón. En 1952, en base a la novela El río oscuro de Alfredo Varela, Hugo concreta una de las películas más notables de la cinematografía argentina, Las aguas bajan turbias, síntesis de su cine social. En 1959, durante la filmación de Culpable, la vida le regala una sonrisa. Conoce a Violeta Courtois, su gran compañera, con quien se casaría en 1961. Una vez fui a su casa, hace muchos años. Yo tendría 8, así que haga cuenta. Y fui porque necesitaba usted una niñita, actriz para una película suya. Y era tal mi emoción al verlo. Era tanto el amor que sentía por usted, estaba tan profundamente enamorada de usted a los 8 años que no pude articular palabra. Entonces, ahora que le puedo hablar, aunque sea detrás de estas cámaras, quiero decirle, por favor, diríjame alguna vez. Pobre soñado, que todavía quiere creer en el verso y en la flor y en el amor de una mujer. Hugo del Carril, un hombre, un producto de la tierra y del adoquín, como él mismo se definió durante un reportaje. Un tipo de barrio, de esos que saben armar una barra de amigos en cada esquina de la vida.
Bueno, yo era amigo de la familia de Hugo del Carril, de su madre, de sus hermanas, y me fueron introduciendo a su vida, me fui introduciendo en la vida de Hugo sin querer. Y bueno, lo llegué a querer entrañablemente. Lo conocí cuando tenía prácticamente 24, 25 años, lo cual hace suponer de que ya tenemos una amistad de 37, 38 años casi. Toda la carrera mía artística de cantante y otras yerbas que he tenido dentro del ambiente artístico se las debo a Hugo del Carril. ¿Usted lo acompañó a Hugo a Venezuela? Sí, yo estuve con él actuando en Venezuela. Les puedo decir que Hugo no solamente en Venezuela, sino en todos los países de Latinoamérica, continuó esa obra tan maravillosa que dejó Carlos Gardel. Para mí la continuó y la finalizó, porque llegó a ser lo que Gardel hubiera querido ser, un director de cine, y Hugo lo logró, y lo logró con creces. En lo que se refiere a cuestiones amorosas, fue su mujer, Violeta. Violeta fue para mí una hermana, y le dio 4 hijos maravillosos que son también como si fueran los míos, yo siempre lo digo, y le dio la vida, le dio todo, le dio una familia, que era lo que Hugo necesitaba, y justamente el fallecimiento de ella fue la que lo condujo a Hugo a esta situación que hoy se encuentra. En la boca del Riachuelo se trabaja, se pinta el trabajo, se vive del trabajo. Te lo enseñé de chico. Te lo dije cuando te fuiste de casa para irte a los Estados Unidos a hacerte el loco, y te lo repito ahora. Supongo que usted me dará instrucciones de contracorriente. No, con palabras no se aprende a manejar 500 hombres y un indígena. ¿Entonces? Entonces, si quieres llegar a regir los destinos de esta casa, tendrás que empezar de abajo, como empecé yo. ¿Cómo empezar de abajo? Trabajando como obrero, mezclándote con ellos, conociendo sus deberes y obligaciones. Yo no estoy hecho de trabajo, papá. Es muy duro. Será, pero es la única manera de aprender a dirigir los destinos de una casa donde trabajan tantas y tan diferentes personas. ¿Lo viste? Sí. ¿Sí? Tenían razón ustedes. ¿Qué le dijo? Ya ni me acuerdo, pero a don Pedro no lo quiere. ¿Y entonces? Hay que hacérselo tomar a la fuerza. Don Pedro no puede quedar en la calle. Claro que no, a la fuerza. ¿Y cómo? Organizándonos. Uniéndonos. No nos vamos a quedar así con los brazos cruzados. Kelly, usted compartió un hábitat no deseado junto a Hugo del Carril hace ya bastante tiempo.
¿Por qué no nos cuenta esta experiencia? Bueno, hay que remontarse hasta el año 1955, en que en el mes de septiembre Perón decide el no derramamiento de sangre argentina, y en ese interín empieza el 21 de septiembre las detenciones masivas por parte del gorilaje, y la primer cárcel que es abierta, por lo menos aquí en el ámbito de la capital federal, es la Penitenciaría Nacional, que ya fue derribada, y éramos los primeros en caer prácticamente ahí dentro, luego que nos bombardean el local, y éramos arriba de 400, 500 detenidos en las primeras instancias, y totalmente encerrados, o sea, rigurosamente incomunicados, celdas individuales. Ahí había muchos pabellones, y llegando en el mes de septiembre a octubre, sobre fines de octubre, un día sentimos, los carceleros no nos dejaban hablar, era muy duro poder hablar y había castigos para eso. Continuamente los militares que se habían alzado contra Perón recorrían el penal, armados, y prometían cualquier cosa. Pero lo concreto que un día sentimos la voz de Hugo del Carril, cantando a capela, a toda voz, la marcha peronista. Y ahí nos dimos cuenta, porque entramos a preguntar, se desbordó la disciplina del penal, y era Hugo del Carril que estaba detenido también. Bueno, alegría y tristeza al mismo tiempo, era y es un personaje muy querido, y lo detuvieron precisamente por esa marcha, por la marcha peronista, que todavía sigue en pie. A pesar de no haberlo visto, ¿Hugo siguió de alguna manera relacionado con usted a través de su familia? Sí, podríamos decir que todas nuestras familias, que estaban prácticamente perseguidas, y fundamentalmente nuestros hijos habían perdido de alguna manera la dirección de la familia, estaban separados en casas de gente que los albergaba, pero que trataba de despistar o que fueran hijos de o hijos de los otros, o sea que estaban hasta con nombre y apellido totalmente extraño a ellos. Y yo rescato que Hugo del Carril fue uno de los pocos hombres que, dentro de su sentimiento peronista, hombre del pueblo, un artista, jamás renunció a su condición de peronista, pero con la dignidad de un hombre, no por un cargo, no por un puesto, no por acceder a un festival o tener un contrato de trabajo. Y él fue uno de los pocos que ayudó a mis hijos, que estuvieron prácticamente 7 años, 9 meses y 27 días huérfanos, podríamos decir. ¿Qué los trae por acá? Veníamos a pedir la libertad de un compañero de trabajo. Siéntense. Sí, don Manuel. ¿Dónde lo tienen preso? En la tercera, doctor. Mejor. El comisario es un amigo. ¿Por qué lo metieron? Le voy a ser franco, don Manuel. Nos quiso llevar a la huelga. ¿Se llama? Pascual Contursi. Galán, ¿qué razones llevaron a Hugo del Carril a cantar la marcha peronista? Razones de orden personal, seguramente, debido a su amistad con Eva Perón y luego con el coronel Perón, y después su aproximación a la política argentina, sobre todo porque debe ser seguramente como retribución, porque cuando Hugo estaba filmando la película La cabalgata del circo, con Libertad Lamarque, ahí se produce el enfrentamiento entre Libertad y Eva Perón. De ese enfrentamiento surge el defensor de Eva Perón, a raíz de ese acontecimiento, que fue Hugo del Carril. Eva no olvidó eso y siempre fue no solamente su amiga, sino la mujer que después, cuando sube a los planos primeros en el orden nacional, lo ayuda permanentemente. Y creo que debe haber sido una idea seguramente de la Secretaría de Prensa, que los llama a Hugo, porque seguramente en ese momento no había una voz ni una representatividad tan importante como la de Hugo del Carril. ¿Hugo era peronista por entonces? En ese momento el país empezaba a ser peronista, y creo que Hugo empezaba también a ser peronista. Sobre todo porque Hugo es un hombre muy justo, muy leal, ha sido un hombre muy querido en los sets
de filmación, por todos los obreros, un hombre preocupado por la vida social de la Argentina. Tanto adhirió a la causa peronista que fue combatido por distintos gobiernos y se quedó sin trabajo y empezó a pasar necesidades. Usted mantuvo una amistad con Hugo del Carril, incluso hasta un parentesco. Sí, llegamos a estar casados con 2 hermanas, de ahí por qué lo conozco tanto, de ahí por qué lo admiro, de ahí por qué yo me siento su amigo, de ahí por qué yo me honro siendo amigo de Hugo del Carril. La época a la que hacemos referencia es cuando Hugo estaba casado con Ana María Lynch. Así es. Una señora que no le hizo nada bien a Hugo, pero esa fue una mujer muy importante en la vida de Hugo. Pero le hizo mucho mal, mucho mal. Galán, usted vivió bastante tiempo en el exterior. ¿Conoce la opinión que tiene Latinoamérica sobre Hugo del Carril? Sí, la conozco, claro que sí. Es absolutamente necesario reparar que en el orden artístico el público latinoamericano tiene 3 grandes nombres. El nombre de Carlos Gardel, el nombre de Libertad Lamarque y el nombre de Hugo del Carril. Marcela, ¿qué diferencia hay entre el Hugo del Carril actor, director, y el Hugo del Carril de Entrecasa, el Hugo del Carril padre? Bueno, como director lo vi trabajar poco y nada. Solamente en la última película que hizo, que fue Yo maté a Facundo. Y como padre, bueno, lo tuve toda la vida y pienso que es un excelente padre. Y diferencias no hay. El mismo carácter que tiene filmando y con la gente lo tiene también con nosotros. ¿Cuál es ese carácter? Y es fuerte, es muy recto. No sé, calculo que es un hombre como tiene que ser, bien. Tu padre ha sido un hombre a veces perseguido, ha sufrido injusticias. ¿Cómo viviste vos junto a él estas injusticias? Bueno, quizás yo haya sido la más afectada de todos porque estaba en los grados superiores. En el colegio me afectó bastante. Cambié de colegio varias veces, incluso tuvimos que viajar. Teníamos que... No, o sea, no podíamos salir tanto a la calle, a veces había coches estacionados enfrente de casa. Vivimos, y sobre todo en la parte del gobierno militar, en la época esa, a veces estábamos un poco asustados. ¿Cuál fue el momento más difícil que te tocó vivir junto a Hugo? Por ejemplo, cuando viajamos a México, que tuvimos que dejar todo un grupo para nosotros, que en ese momento éramos chicos, amistades, cambio de planes de estudio, adaptarnos a otro país nuevo, a otras costumbres, incluso la vuelta acá que habíamos encontrado también todo cambiado. Hugo ha sido siempre un hombre con ideales. ¿Te pasó esos ideales? Me los pasó. Pienso que todos los chicos admiran a sus padres y piensan que todo lo que sus padres hacen es bueno. Eso pasa hasta cierta edad, hasta que empezamos a tener uso de razón. Y ya después, cuando fui mayor, que empecé a interiorizarme en cuanto a los ideales de él y a otros también. Y yo conformé también lo mío propio. Y lo mío propio coincide con lo de él. Si tuvieras que definirlo con una palabra, ¿cuál usas? ¿Cuál usas? Creo que es un ejemplo de ciudadano argentino. Frente a muchísimo público entra Hugo del Carril al Teatro Presidente Alvear. Realmente es muy difícil. Es muy difícil acercar. Hugo, un abrazo grande, una gran alegría estar con usted y todo el afecto y la admiración que le tenemos. Muchas gracias, se los agradezco como siempre. Una reflexión en este momento, Hugo. Ahora las vamos a hacer en el escenario, pero por favor déjenme pasar. Vámonos, adelante, Hugo, se lo merece. Vamos a acompañarlo. De ser actor, cantante o director de cine, ¿qué le dio más satisfacciones?
Bueno, mire, las tres profesiones, porque a las tres me he entregado con la misma devoción y con el mismo afecto y con el mismo cariño. No podría especificar cuál de ellas me atrajo más. Todos saben que usted sufrió persecuciones, prohibiciones, censuras. ¿Siente que esto, con la cantidad de gente que hay, es un poco una reivindicación suya? Bueno, supongo que sí, pero de las cosas malas nunca hay que acordarse de estas cosas que estamos viviendo ahora, que son las buenas. Astilleros al sol, rezongando labor, rascacielos de luz, donde vibra el placer, chimeneas sin fin, arrojando dolor, rosedales sin par, envolviendo el querer, cada barrio un cantar, cada barrio un color, unos dicen placer, otros dicen dolor, es así mi ciudad, mi porteño jardín, rascacielos de luz, astilleros al sol, chimeneas sin fin, astilleros al sol, resonando la voz, rascacielos de luz, donde vibra el placer, chimeneas sin fin, arrojando dolor, rosedales sin par, envolviendo el querer. Es así mi ciudad, mi porteño jardín, rascacielos de luz, astilleros al sol, chimeneas sin fin. ¿Nos sentamos aquí? Bueno. No, yo no, gracias. Pero tome un poco. ¿Cómo se le ocurre? ¿Qué dirían los muchachos del corralón si me vieran tomando leche? Pruébela, aunque más no sea para mojar los labios. ¿Sabe que es rica? ¿Ha visto? Pensar que hemos tenido que vernos tantas veces para convencerlo. A pesar de todo, soy más fácil de convencer que usted. Yo fui la actriz que más trabajó con Hugo, gracias a Dios, porque fue un compañero tan ideal, tan divertido, el mejor compañero que yo tuve en cine, en 50 películas que hice, fue las 4 películas que yo hice con Hugo del Carril. La primera fue Cuando canta el corazón, la segunda fue La piel de Zapa, la tercera Pobre mi madre querida y la cuarta El último payador. A raíz de estas 2 últimas películas, yo que he viajado tanto, he sido reconocida por toda América, hasta América del Norte, pero por las películas que yo había hecho con Hugo del Carril. Esa es la suerte que he tenido de estar con él. Y yo lo quise mucho y lo quiero mucho, tanto que le deseo lo mejor del mundo. Lo que deseo para mí se lo deseo para Hugo. Y me emociona muchísimo hablar de él. Aida, ¿recuerda alguna imagen, alguna escena en alguna de esas 4 películas, alguna filmación? Recuerdo muchas, pero lo que más me divertía era, por ejemplo, nos escondíamos. Yo, como él era el protagonista, lo seguía. Nos escondíamos a tomar mate con factura. Y nos buscaban por todo el estudio y nosotros escondidos en un camarín tomando mate y comiendo factura. Él fue siempre de tomar mucho mate, ¿no? Sí, yo soy de tomar mate, a Hugo también le gusta. Y fumar, que yo me peleaba con él porque no tenía que fumar. Después, en una época, había vendido el auto cuando hicimos El último payador, creo. Y entonces yo lo pasaba a buscar con Mansi, iba protestando porque mi coche era chiquito, que era una porquería, que él se había venido abajo de ir en ese auto. Y una noche llovía que se descolgó el cielo. Y entonces todos los autos empantanados. Y el mío siguió. Dije, ¿qué tenés que decir ahora de mi auto? No te vengo a buscar más. Todas esas anécdotas y esas cosas nos divertían muchísimo. Y generalmente Hugo da la imagen de ser un hombre duro, pero a la vez tierno. El hombre que se va a quedar finalmente con la buena. Sí, lógico. Te voy a decir una cosa de Hugo. Hugo tiene una sonrisa tan linda
que cuando hicimos Pobre mi madre querida, tenía que ser una sonrisa fea en una escena, y no había forma. Y al final le dijo Mansi, mira, me haces el favor, no te sonrías, porque le salía el ángel, él sonríe y tiene ángel en la cara. No sé, yo hablar de él es como si hablara de un hermano. Con Hugo del Carril comenzamos la carrera casi juntos, allá en la década del 30, por el 34 o 35. Yo estaba en una radio, broadcasting como decíamos entonces, leía gacetillas de cine y Hugo del Carril pasaba avisos, hacía locución, todavía se llamaba Fontana, y de tanto en tanto, como él decía, se mandaba un tanguito para matizar las cosas. Pero mi primer encuentro formal, periodístico, fue a raíz de un episodio que tuve en Crítica, donde yo había entrado a trabajar como, había ganado un concurso y estaba haciendo gacetillas de cine en la página de cine. Entonces un día me llama Juan Carlos Petrone, que era el secretario de redacción, un hombre muy pintoresco y además muy enérgico, y me dice, che, pibe, yo tenía 21 años entonces, dice, che, pibe, ¿cuándo vas a hacer calle vos? Claro, yo le dije, ¿qué es hacer calle? No, salir a hacer notas, dejarse de escribir acá en el escritorio. Entonces me dice, llama enseguida a un estudio a ver dónde están filmando y te vas enseguida a ver la filmación. Te doy el auto y te doy un fotógrafo y te vas a ver la filmación. Y resulta que ese día comenzaba la filmación de La vida es un tango. Estaba el director Manuel Romero, estaba Florencio Paravicini, que era el protagonista, y estaba Hugo del Carril, que hacía un actor ya en la película. Entonces converso con ellos, Manuel Romero me cuenta un poco toda su historia periodística, su labor como periodista, su labor como autor de canciones de revistas, y de tanto en tanto Paravicini nos interrumpía con algunos de esos chistes verdes, como decíamos entonces, que hoy serían blancos y hoy serían totalmente ingenuos, ¿no? Y Hugo del Carril estaba al lado, muy serio, quieto, escuchando la conversación, no intervino para nada, estaba muy pendiente de lo que decíamos nosotros. Entonces, en un momento dado, consigo una parte con Hugo y le digo, ¿qué haces, Hugo? ¿Qué te parece? Dice, mirá, dice, yo no me voy a quedar en cantor de tangos. Digo, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ser un actor? Voy a ser más que un actor, yo voy a ser un director de cine, porque yo voy a hacer el cine que yo quiero hacer, el cine que casi nadie hace acá. Yo quiero tratar los problemas nuestros, las cosas nuestras, los sentimientos nuestros, los problemas nuestros, el problema del pueblo, el problema de la clase trabajadora. Él en ese entonces, corría el año 39, y tenía noticias de una película de Soffici que se llamaba Prisioneros de la Tierra, que trataba del maltrato de los mensús en los yerbales misioneros, tomado de los cuentos de Quiroga, y Hugo estaba entusiasmado con esa idea, y dijo, yo algún día voy a hacer algo parecido. Y 13 años después, en el 52, Hugo del Carril hace Las aguas bajan turbias, que no solamente es su mejor película, sino que figura entre las 10 mejores películas argentinas de todos los tiempos, juntamente con Prisioneros de la Tierra. A todos pido atención porque aquí se encuentra un hombre. Amalio Reyes, su nombre. Buen amigo y buen cantor. Ya el sol del 25 viene asomando y su luz en el plata va reflejando, y su luz en el plata va reflejando. Bueno, yo comencé con Hugo del Carril en el año 57, una gira que hicimos por todo el país, inclusive Asunción del Paraguay, hasta el 76, que terminamos haciendo los 12 espectaculares que hicimos Canal 9 y Radio El Mundo, que fue lo último que hice yo con Hugo del Carril. A partir de allí ya Hugo ya no trabajó por varias razones y yo colgué la guitarra en el ropero, como quien dice. Laínez, en su caso, usted se acopla después. Aproximadamente en el 67, en una confitería Palladium, no recuerdo dónde estaba ubicado. ¿Y cuándo fue la última vez que tocó con Hugo? Con Hugo, la última actuación ¿cómo se llama? En el cabaret, en la calle Talcahuano, en el 83 más o menos. ¿Cuántos guitarristas conformaban el equipo? En ese entonces, 3 guitarristas. ¿Quiénes eran? Vamos a recordarlos. Las guitarras argentinas, que era Peralta y Villavicencio. ¿Y anteriormente? Anteriormente estaba Peralta, Villavicencio, Núñez también. ¿Era difícil tocar
¿Con Hugo cantando? No, por favor. Lo más sencillo. Lo más sencillo. No era cargoso para ensayo, no le gustaba ensayar. A él lo que le gustaba, jugar al truco, tomar mate. Eso sí. Divino. Con nosotros, divino. Donde él iba, íbamos nosotros. Donde lo invitaban, ahí seguíamos nosotros. ¿Había algún tema que le gustaba hacer? ¿A él? Sí. Y pongamos, le gustaba Llorón, pongamos, esas cosas jocosas, el tango Si Soy Así. Núñez, usted comienza a tocar con Hugo en una época difícil. Si bien Hugo tuvo muchas épocas difíciles, me habla del 57. Sí, ¿Qué pasaba por entonces? ¿Cómo sentía usted a Hugo? Mire, desde que yo empecé a actuar con Hugo, siempre para él fueron muy difíciles las épocas. Cuando yo empecé con Hugo estaban los hermanos Pucio y Bruso. Y yo suplanté a uno de los hermanos Pucio que falleció y continué yo por 20 años con él. Las épocas siempre fueron difíciles para Hugo, porque por varios motivos que sucedieron con la política y esas cosas, ¿no? Sobre el 57, bueno, Hugo tenía problemas para filmar. ¿Usted cree que Hugo vuelve al canto por el interior del país por una necesidad, más que nada? Claro, porque por sobrevivir, porque no tenía trabajo en ningún lado, nadie le daba trabajo. Y los hermanos Caballero, que eran representantes de él, exclusivos de representantes de Hugo, fue que lo empezó a hacer trabajar en los parques de diversiones, como a él, la Tita Merelo, que a veces iba yo también con la Tita. En fin, fueron los que lo apuntalaron a Hugo en esa mala época para Hugo, épocas muy difíciles que fueron para Hugo. Los hermanos Caballero, Roberto y Miguel Caballero. ¿Algún recuerdo, un escenario de los tantos que compartieron con Hugo del Carril? Hay muchos. Hay muchos, no sé, tantos escenarios que... El peligro, ¿sabe cuál era, señor? Viéndolo a Hugo, ya la marcha era infalible, había que cantarla. Pero él salía, la verdad, porque él decía, no estamos en un tiempo político, estamos entre familias, acá hay blanco, negro, colorado, azul. Y ese era el peligro de Hugo, que no lo dejaban si no cantaba la marcha y él no la cantaba. No era porque no quería, sino porque por respeto al público.